Previously, en My Little Pony, una bruja y sus dos hijas querían echar a las ponis de sus tierras porque hacían cosas lindas y tiernas, y ellas, como brujas que son, odian todo lo lindo y tierno, así que enviaron una masa morada musical a inundar todo el lugar. Pero las ponis trajeron unas ponis mariposas para deshacerse de esa masa, y las brujas se aliaron con unas abejas gigantes para vengarse de esas ponis mariposas. Pero estas terminan volviéndose buenas y las brujas otra vez son derrotadas. Y esa parte no la narré porque la neta es muy larga y redundante, así que pasamos a lo más interesante. Por eso Flash Magitos presenta un te lo resumo así nomás de My Little Pony, el regreso de Tambelon. Todo comienza muy felizmente. Las ponis, cuyos nombres no vale la pena acordarse, jugaban a las escondidas y una de ellas usaba su magia de unicornio para desaparecer, cosa que es trampa, y lo hace por segunda vez, y esta vez no regresa y su madre también desaparece. Entonces Megan prohíbe la teletransportación a los unicornios hasta saber qué está pasando, pero esa privación está tan mal anunciada que todos la utilizan sin estar conscientes de ello. ¡Pero qué criatura tan necia! Y quiero resaltar dos cosas. Una es que vemos que todos los unicornios son capaces de teletransportarse sin problemas, incluso los más pequeños. Cosa sorprendente si consideramos que los unicornios del futuro les costará un huevo hacer eso, al grado de casi quemarse. Y dos, que Ghosty desapareció por tener mucha hambre, no porque previamente haya desaparecido su hija. O sea que aparte de culera, es mala madre. Esta definitivamente no es la heroína que cuentan los cuentos. Y bueno, con eso todos los unicornios desaparecieron en menos de un día. Vaya sentido de responsabilidad. Así que esa misma noche, Megan tiene un sueño fumado donde un unicornio le dice la palabra clave: Chochox. Me es familiar. Y con esa palabra, Megan y las demás ponis comprenden todo. Todas estas situaciones al fin tienen su explicación. Ah, sí, y también sospechan que hay una ciudad oculta llamada Tambelon, la cual se oculta en un reino de la oscuridad y es gobernada por nada más y nada menos que Grogar, un viejo carnero que tiene el objetivo de... ¿Ustedes qué creen? Estamos en los 80, ¿cuántos objetivos tenían los villanos de las series animadas en ese entonces? Así que el grupo de heroínas se disponen a buscar esa ciudad perdida, pero no se preocupen porque convenientemente esa ciudad desaparecida va a aparecer justo frente a ustedes, y con ella un ejército de cerdos comandados por un burro empiezan a secuestrar a todas las ponis que puedan. Y no solo eso, ya que también secuestran a los Sea Ponies, a los Bush Wallies y a los Gremlins, pese a que estos parecen ser la misma cantidad que vimos antes, y a los Flutter Ponies, y no me pregunten cómo, solo demos por hecho que los secuestraron. Así que Megan y otra pony van a su rescate, y para su fortuna las ponies habían encontrado una salida, por lo que empezaron a llevar a cabo una fuga masiva. Pero Grogar, como el mandamás que es, solo lanza unos rayitos mágicos por sus cuernitos y las vuelve a atrapar a todas. ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro. Por suerte, una de ellas escapa y le dice a sus amigos que la campana que lleva Grogar brilla cada vez que usa su magia. ¿Cómo notó esto si se ve claramente que la campana se queda igual cuando Grogar usa su magia? ¿Quién sabe? Vamos a decir que tiene visión infrarrojo. Por lo que el grupo organiza un rebuscado plan para engañar a Grogar y que salga de su pueblo y puedan quitarle la campana. Uno que involucre una grabadora de voz de cinta, un disfraz del comandante burro y lograr editar esa cinta en medio del bosque. Bueno, en lugar de cuestionar cómo estos tipos hicieron un traje de burro o editaron una cinta en medio del bosque y encima creyeran que esta tenía la calidad de audio necesaria para engañar a Grogar, ¿por qué no vemos cómo estos intentan atraparlo?
para sorpresa de nadie, el plan falla y encima hacen que atrapen a otras dos. ¿Y de qué te sirve estar vivo si estás bien pinche pendejo? Pero da la casualidad que un guardia va hasta donde están y lo atrapan para interrogarlo. Bob Esponja, primero tienes que hacerle una pregunta. ¿De qué color es mi calzoncillo? Y resulta que este buey desertó del ejército de Grogar porque los de su especie también son esclavos y buscan la forma de vencer a la cabra azul. Así que los guía por una entrada secreta que resulta... Y con ello encierran a todos, absolutamente a todos, incluso a él que ni siquiera vimos cuando lo atraparon. Básicamente ninguno de los planes ejecutados sirvió de algo. Entonces Megan, utilizando sus habilidades de conocimiento injustificados del protagonista, logra improvisar una salida y le quita al burro la llave del calabozo. ¡Ahí te voy, San Pedro! Entonces inicia una mega persecución, pero Grogar los acorrala a todos. Y ahí surge el guionazo que diga la idea para vencer a Grogar, que es tocar una campana gigante que guarda todo su poder para dejarlo sin este. Y en vista de que no tienen ninguna otra idea para ello, Megan se dispone a llegar a esa campana mientras todos cantan una canción bien patriótica como si fueran Los Miserables. Y así, Grogar y su burro se quedan sin poder y sin esclavos y desaparecen en la oscuridad. Los bueyes se quedan a vivir con los ponis y al final los libros de historia mintieron porque Ghosty no hizo nada para vencer a Grogar, solo estuvo ahí para hacer sus fumadas. Pero bueno, lo importante es que con todos felices y contentos termina esta saga. Esto fue My Little Pony, el regreso de Tambelon resumido sin más. Y si ahora quieres ver un resumen de la película de 1986 o de la película Los Mitchell vs las máquinas, te dejaré las respectivas ventanillas a las que puedes hacer clic. Y como siempre, un agradecimiento a todos los miembros del canal y a Jorge de Te lo resuma así nomás. Y no olviden darle like, suscribirse y bueno, Pinky sabe el resto.